me impactó mucho este video, los que no lo vieron, de las hermanitas ahí en la India, pobres, que no tenían para dar para la obra misionera. Entonces decidieron que cada vez que cocinaran el arroz, iban a agarrar un puñado y meter un puñado de arroz allí en un bote aparte para la obra misionera. Y interesante, habíamos predicado que en el barbecho de los pobres hay mucho pan, que cuando cada quien está haciendo su poquito, mucho se hace. Y luego ahí el video que vimos el viernes, allí ese video reportaba que el año pasado, el último año de récord, recogieron $1.300.000 de dinero en los puñados de arroz de las viudas. Y es que y esto es el asunto, no dice que cada familia, a cada padre de familia, dice que cada uno dé. Y hoy vamos a estar votando o a favor o en contra de que la obra misionera se expanda. Pero hermanos, como dijo el hermano, lo primero es el diezmo. Por favor, no creen porque usted vea la obra misionera que está bien construida, no, el diezmo es para el alfolí. Dios promete dos cosas a los que diezman. Primero promete que les va a abrir las ventanas de la gloria y les va a bendecir. Y número dos, les promete reprender al devorador. Ese devorador anda atrás de usted queriendo devorar y le poncha la llanta y le quebra el vidrio y las máquinas y dice Dios, voy a reprender el devorador. Estaba yo allí en el norte de California y un hermano hispano que tuvo el privilegio de introducirla a él al Señor, y mi esposa tuvo el privilegio de introducir a su esposa al Señor, y Benjamín introdujo a su hija al Señor. Entonces en realidad a la familia Garde, que esa familia somos bien unidos, y me dijo el hermano Garde, me espanta. Dice, ¿por qué? Porque dice, en la iglesia donde yo estoy, tú sabes que me han puesto como el tesorero que encuentro las ofrendas. Y dice, yo veo que entre los americanos, hasta los niños, los pequeños, están metiendo su sobre de diezmo. Y dice, un niño dice, mi abuela me dio $10, aquí es que quiero diezmar mi dólar. Y a veces esos sobres, dice, de los niños allí en el norte de California, entraban con 10 centavitos, porque el niño había recibido $1 y quería diezmar. Pero dice, lo que me espanta es que yo estoy viendo que en el mundo hispano no estamos entrenando a nuestros hijos en la importancia. Y dice, yo me pregunto, Dani, ¿por qué es que los americanos quieren que sus hijos sean bendecidos y los hispanos no? Por eso es importantísimo que esta participación no sea de cada familia, sea de cada uno. Que cada uno aquí esté pensando, ¿qué voy a hacer yo con mi puñado de arroz? ¿Cuánto puedo yo prometer a mi Dios por fe? Que cuando Él me lo provee, yo se lo voy a dar. ¿Cuánto puedo yo prometer así por fe para hacer esto? Y esto es para la obra misionera. Ahora, la obra misionera principal al cual debemos dedicar nuestro dinero son los jóvenes que salen de nuestra iglesia. Los jóvenes que salen de nuestra iglesia. Nuestra iglesia tiene una responsabilidad grande con los que salen de los nuestros. Y gloria a Dios por poder ayudar a los que salen de otras iglesias. Pero principalmente la tarea de estar apoyando y ayudando a los mismos que se criaron aquí con nosotros. Son los nuestros hijos, amén, nuestras hijas, principalmente. Y me da mucho gusto que está saliendo aquí de nuestra iglesia un héroe de la fe, un grupo, un equipo. Y es bíblico lo que están haciendo, hermano Pablo. Yo doy gracias a Dios que no solo va a ir Omar, pero que Pablo también va a ir con él. Porque usted lea la Biblia, nunca salieron una parejita sola. Siempre fueron mínimo de 2 varones. Todos los viajes misioneros, el apóstol Pablo no andaba solo. Siempre andaba un grupo de personas. Y estos están saliendo de nuestra iglesia. Amén. Es algo de orgullo, hermano, saber que estamos... ¿Sabes qué? Usted no tiene ni idea de lo que Dios está queriendo hacer a través de nuestra iglesia. Ni hemos empezado, ni hemos arrancado, hermano, lo que Dios está haciendo aquí. Usted y yo vamos a mirar en años futuros, vamos a mirar para atrás y decir, yo ahí estuve cuando pusieron las vigas.
Dios ahí estuvo cuando todo eso arrancó. Y gloria a Dios que en el barbecho de los pobres Dios está levantando algo especial aquí. Y lo está levantando. Como quisiera, con un multimillonario viniera el hermano Baba, aquí están 20 millones de dólares, termina todo. Pero ese rico estará robando todos nosotros de la bendición, de estar participando en lo que Dios está haciendo aquí. Y yo creo que Dios no nos va a enviar a un rico así. Yo creo que en el barbecho de los pobres vamos a ir poco a poco. Vamos a ir, y luego cuando se termina todo el mundo va a decir, ¿cómo hicieron esos? Aquí es lo que Dios dice, pues Dios es grande, Dios no comparte su gloria con nadie. Y hermanos, yo soy evangelista, yo no tengo agenda aquí. Si usted diezma, no me beneficia. Y si usted no diezma, no me perjudica. Yo soy de afuera. Ustedes que nos visitan tienen que regresar a escuchar del mero mero, porque hoy tenemos el sustituto, el pinch hitter. Aunque la verdad es que el pastor Bob, usted merece escuchar al hermano Bob predicar, pero la realidad es, hermanos, que yo no tengo agenda aquí, y yo tampoco sé quién es el que diezma y quién es el que no diezma. Si usted no diezma, nada más sonríe, dígame cuando yo predico, yo voy a creer que él es el mejor diezmador de toda la iglesia, porque yo no sé a quién estoy predicando. Y otra cosa, si a usted no le gusta lo que yo predico, mi Teresita me siga amando. Mañana yo voy a agarrar a Dios, voy a volar a la próxima conferencia. Yo estoy aquí porque quiero ayudarle a usted. Amén. Yo no estoy aquí hablando a beneficio de la iglesia. Esta iglesia va a ir o con usted o sin usted. Amén. Amén. Esta iglesia, ahí voy a la conferencia en Brooklyn, hermano Bob. Ahí voy con el hermano David Acevedo. Y sabes que, mis hermanos, allí hace 26 años había un varón ahí en la iglesia, un varón de gran influencia, un varón de gran sustancia, un varón, y él se molestó con el pastor y salió de la iglesia. Y cuando él salió, él dijo estas palabras: esta iglesia no va a poder sin mí. Así dijo. ¿Sabes qué, mis hermanos? La iglesia ha continuado sin él, y el año pasado regresó, hermano Bob, a la conferencia. El mismo varón regresó sorprendido a ver cómo es que la iglesia seguía sin él. Esta iglesia, mira, Dios no necesita su dinero. ¿Usted cree que Dios necesita su dinero? Dios es Dios, Él es rico, Él es el creador de todo el oro del universo. Si Él tiene más oro, Él lo puede crear. Pero Dios ha decidido permitirnos a nosotros participar con Él en algo más grande que nosotros. Y esto es el ministerio de la reconciliación. Dios nos extiende el favor. Yo no estoy predicando a beneficio de la iglesia. Dios va a suplir las necesidades de esta iglesia, o con usted o sin usted. Pero usted necesita la bendición que solo puede recibir por estar obedeciendo y honrando a Dios con sus diezmos y sus ofrendas. Entonces, qué bueno. Gracias, hermano, por tomar ese primer tiempo. Me gustó mucho la enseñanza que dio. Ahora vamos a hablar de otro tema. ¿Sabes qué, hermanos? La verdad es que parte de misiones es estar personalmente saliendo a hablar a la gente de Cristo. Y yo no estoy hablando de salir el sábado. Gloria a Dios, yo creo que aquí salimos los sábados. Yo sé que para algunos es absolutamente imposible que salgan el sábado. Yo entiendo esto. Usted, para ser buen cristiano, no tiene que estar saliendo los sábados. Por supuesto, hay algo especial de reunirnos y todo salir, pero usted debe estar el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, toda la semana, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Pero como hablábamos el viernes en la noche, hay cristianos que pasan toda la semana, y toda la semana ni una palabra de reconciliación sale de su boca. Y el estar ofrendando y el estar orando no es sustituto para estar personalmente involucrado en comunicar el Evangelio a los seres queridos suyos. Y a propósito, si usted no comunica el Evangelio a sus seres queridos, ¿quién se les va a comunicar? Si usted no lo habla a su mamá, ¿quién se la va a hablar? Bueno, podemos apoyar la obra misionera con dinero. Y gloria a Dios, por eso vamos a estar tomando un reporte para hacer planes y hacer compromisos como iglesia, con misioneros, con diferentes personas. Podemos estar involucrados personalmente, y también podemos estar involucrados con nuestro tesoro. ¿Ok?
¿Okay? Pero hermanos, hoy en la mañana en la escuela dominical quiero hablar acerca de estar involucrado en nuestras oraciones. Porque la verdad es que estos que están saliendo de nuestra iglesia necesitan mucho más que nuestro dinero. Necesitan nuestras oraciones. Y estaremos sorprendidos en lo muy poco que la mayoría de los cristianos oran. Lo muy poco que la mayoría de los cristianos oran. Entonces hoy vamos a estar leyendo muchos textos en poco tiempo. ¿Ok? Yo les voy a rogar que me hagan favor, por favor, que me hagan favor de abrocharse el cinturón, porque vamos a ir rápido. ¿Ok? Abróchense bien el cinturón y vamos a hacer un trato. Yo voy a hablar rápido, usted va a escuchar rápido y vamos a terminar rápido, porque sí queremos terminar bien. Pero para terminar rápido voy a necesitar enlistar ayuda de algunos que tienen una voz fuerte. ¿Ok? Una voz fuerte. Y hermanos, allí de la pantalla, ayúdame a poner los textos en la pantalla. Pero yo voy a asignar versículos aquí a la clase de escuela dominical. Y cuando le toca a usted, le voy a pedir que usted se para y que lo lea, pero no con una voz tímida. No lo vas a leer. No, con una voz fuerte. ¿Ok? Y vamos a ir leyendo muchos textos. Necesito voluntarios. Voy a asignar algunos textos y luego usted guarda el lugar y cuando le toca le voy a pedir que usted se para y que usted se lo lea. ¿Alguien podrá ayudarme leyendo Mateos 26, 41, por favor? Aquí. ¿Alguien podrá ayudarme con Marcos 13, 33? ¿Quién será? No todos a la vez porque será rudo, pero aquí a mi derecha. Y aquí, hermano, Marcos 14, 38. ¿Ok? Marcos 14, 38. ¿Quién podrá ayudarme con Lucas 18, versículo 1? Aquí, por favor. Lucas 21, 36. Aquí a mi izquierda. Lucas 22, 39. ¿Quién será? ¿Quién será? Allí atrás. Aquí, gracias, hermano. ¿Ok? Lucas 22, 40. Lucas 22, versículo 40. Sí, cuando está listo. Perdón, hermano. Es que soy medio ciego. Dicen que hay dos señales de ponerse viejo, pero no me acuerdo cuáles son y no veo bien. ¿Okay? Lucas 22, 46, por favor, si alguien podrá aquí, por favor. Primero de Tesalonicenses 5, 17. ¿Quién será? ¿Quién será? Amén. También las hermanitas pueden ayudarnos si quieren. Primero de Tesalonicenses 5, versículo aquí. Y primero de Timoteo 2, versículo 8. Aquí, ok. Hermanos, voy a hablar acerca de las razones que tenemos que dedicarnos a la oración. Por favor, Mateo 26, 41. Léalo en gran voz. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Marcos 13, 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Amén. Marcos 14, 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Lucas 18, versículo 1. Amén. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Orar cuándo? Siempre. Siempre. ¿Usted quiere saber lo que quiere decir esa palabra siempre en el griego? Sí, quiere decir que siempre. Ay, hermanito, ¿sabes qué? La primera razón que tenemos que orar es que Cristo lo ha mandado. Amén. Es mandamiento. El cristiano que no ora es cristiano desobediente. Y la mera verdad, hermanos, es que estoy viendo aquí en estos textos que hay una relación entre la oración y el no estar tentado. ¿Cuántas veces acabamos de leer? Orar para no entrar en tentación. Orar para no entrar en tentación. Seguimos. Lucas 21, versículo 36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Tengo que decirles lo que quiere decir la palabra todo ahí donde dicen todo tiempo en el griego. Quiere decir que todo el tiempo. Debemos estar orando. Usted debe estar orando ahorita mismo. Yo estoy segurísimo que estoy aquí delante de usted orando a mi Señor, porque yo no puedo ser de valor eterno a usted a menos de que Dios nos habla esta mañana. Si usted oiga de Daniel, darle que esta mañana en vano has venido a la iglesia. Pero si usted puede oír de Dios, wow.
valió la pena haber venido. La verdad es que debemos estar, y ustedes que están ahí deben estar orando. Señor, háblame a mí. Señor, por favor, usa al hermano. Debemos estar orando en todo tiempo. Amén. Mira, por favor, Lucas 22, 39. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y luego otra persona me tiene el versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Otra vez relacionado con tentación. Hermano, mira. El quien ora mucho es tentado menos. El quien ora mucho es tentado menos. Lucas 22, 46. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Primero de Tesalonicenses 5, 17. Orad sin cesar. Un americano dijo, no puedo hablar contigo, tú te llamas César. Y la Biblia dice orar sin César. La verdad es que, hermanos, están escuchando. Están oyendo la voz de Cristo. El quien dijo la mayoría de sus frases fue Jesucristo mismo. Salió de su propia boca, mandándonos orar. Primero de Timoteo 2, versículo 8. ¿Quién pues, los hombres oren en todo lugar, guardados, manos de Dios, sin guía ni problema? Amén, muchas gracias, hermanito. ¿Sabes qué quiero? Pues que los hombres oren en todo lugar. ¿Sabes qué, mis hermanos? Debemos poder cerrar la clase de escuela dominical ahorita y todos debemos estar en el altar. Amén. Quiero hacer una pregunta. ¿Quién aquí dirá, hermano Garle, que el problema que yo tengo en la vida es que oro demasiado? Levante la mano. La verdad es que el problema es que no oramos suficiente. Que Dios nos perdona las veces que el niño se nos ha enfermado y hemos llamado al médico y nunca hablamos con Dios. Amén. O necesitamos dinero, estamos pidiendo un préstamo de primos de los cuales no les hemos hablado por años, pero no hablamos con el proveedor de todo. Amén. Necesitamos sabiduría, estamos buscando consejo de todos los que están alrededor nuestro y no hablamos al quien ha prometido dar sabiduría a quien se lo pide. Que Dios nos perdone. Si tuviera yo aquí un termómetro, aquí en el frente del púlpito, y usted viniera y agarrara la maquinita y cada quien la agarrara, el termómetro subiera conforme a lo que usted ha orado esta semana, estará usted avergonzado aquí frente de todo el mundo cuando ve lo poco que usted ha orado. Hay cristianos que tienen parientes inconversos, los cuales ni reciben 5 minutos de oración al día. Y usted dice que ama a su mamá y a su hermano, a su primo. No me digas que amas a su iglesia si no oras por su iglesia. Y lo que estoy queriendo que usted entiende, que si amas a su iglesia, no es suficiente nada más dar su diezmo y ofrenda. Hay que también orar por su iglesia. Amén. Yo amo a este varón, yo oro por él, yo oro por sus hijos, yo oro por su familia, yo oro por muchos de ustedes. Doy gracias a Dios por el privilegio de estar orando por ustedes, pero la mera verdad es esto, hermanos. Si no ora, no amas. ¿Cuántos estamos enfrentando dificultades y no hemos orado? Somos como aquel campesino que su vecino compró un tractor y él no tenía tractor. Entonces, cuando llegó tiempo de ir al mercado, él puso una sábana y puso su producto allí y agarró las 4 esquinas y lo puso sobre su hombro lo más que podía cargar, y él estaba caminando hacia el mercado cuando vino su vecino con su nuevo tractor. Y paró su vecino el tractor y dice: vecino, súbete el tractor, yo te llevo. Y dijo: ¿a mí? Sí, con mucho gusto, súbete. ¿A mí? Sí, súbete. Bueno, acepto, dice, y se subió, pero se quedó con la carga sobre su hombro. Y decía a su vecino: ponga tu producto ahí en el trailer con el mío. Y dijo: no, vecino, tú eres suficiente bueno en cargarme a mí. ¿Cómo te voy a obligar también a cargarme la carga? Hermanos, Dios está allí y Él es su Padre y Él quiere ayudarlo.
Y muchas veces, que Dios nos perdone, estamos tratando de enfrentar los obstáculos de la vida, estamos intentando enfrentar las dificultades de la vida, estamos intentando enfrentar las necesidades de la vida sin Él. Que Dios nos perdone. Hay que orar porque Dios lo manda. Otros voluntarios, por favor, y se puede repetir. Mateo 14, 23. ¿Quién será? Aquí, gracias, hermano. Y ahí atrás, Marcos 6, 46. Lucas 6, 12. ¿Quién será? Lucas 6, 12. Aquí, mi hermano, aquí a mi derecha. Y aquí, por favor, hermano, si fuera tan amable, Lucas 9, 28. Lucas 9, 28. Lucas 11, versículo 1. Allí, hermano, ahora sí ve. Ok, amén. Vamos a dejarlo ahí por razón del tiempo. Hermanos, yo pudiera haber escogido mucho más textos. La Biblia está llena de textos, yo nada más estoy agarrando, pero yo quería que usted viera en gran forma lo que la Biblia dice acerca de la oración. Por favor, Mateo 14, 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Oh, hermano, ¿sabes qué? Voy a leer mal el texto. Yo no sé, está bien, ok, seguimos igual. Yo voy a leer mal el texto, y usted, por favor, hermano, me corrige cuando la leo mal. ¿Listo? Despedida la multitud, subió a un monte. Ahí está el error. ¿Y cuál fue el error, hermano? Subió al monte. El monte. ¿Sabes qué? Dios tenía un lugar específico donde Él se acostumbraba a orar. Le voy a hacer una pregunta. ¿Dónde está el lugar suyo? Yo encontré un buen lugar para orar aquí, hermano. Ahí la montaña, este lado, ahí arriba de la montaña. Buen lugar para orar aquí, sobre el rancho. ¿Okay? Yo le hago una pregunta. ¿Dónde está el lugar suyo donde a usted le encanta orar? Muchos. Si usted mañana decide orar y usted está ahí arrodillado en el sofá, ahí de su casa, o en una silla ahí en la cocina, o al lado de su cama, ahí en su departamento, si usted decide orar y los niños despiertan y le ve a usted orando, van a creer que has tenido un infarto. Van a estar llamando a la ambulancia, van a llamar al 911, porque ¿qué cosa? Mami, algo está mal con mami, mírala allí, que nunca le han visto a usted orar. Pero él tenía un lugar específico donde orar. A Marcos 6, 46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Lucas 6, 12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche orando a Dios. Hermanos, ¿de quién estamos hablando? De Cristo. ¿Y Él quién es Él? Él es Dios en carne, ¿no? Y si el Dios hombre dio la necesidad de pasar la noche orando, ¿cuánto más yo que nada más soy hombre? La segunda razón que usted y yo tenemos que orar es por el ejemplo que nos dio Jesucristo. Vamos a seguir, hermano. Lucas 9, 28, por favor. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Yo me acuerdo una vez que el hermano Víctor me dijo, hermano, ¿quieres subir al monte conmigo para orar? Yo me acuerdo. Él y yo subíamos. Yo me acuerdo, hermano Bob, de estar ahí recostado sobre esas piedras. Cuando yo empecé a oír al hermano Gil orar por ti. Yo me acuerdo del hermano Gil Torres ahí, llorando y clamando a su Dios a favor tuyo y a favor por el rancho y el ministerio aquí. Amén. ¿Alguna vez has invitado a alguien más a ir a su lugar especial para orar contigo? Aquí Cristo está invitando a Pedro, Juan y Jacobo. Vamos. Y sabes que ellos bien sabían, cuando Él desapareció, ya sabían dónde buscarlo. Aquí al monte. ¿Cuándo fue la última vez, mamá, que reuniste a tus hijitos? Dice, vamos a pasar un tiempo orando. Hermano Bob, vine para ser de bendición, siempre salgo más bendecido de lo que puedo haber dado, pero me vivieron aquí una hermanita y no sé si ustedes saben, la hermana Lisbeth vino a trabajar con nosotros. Desde entonces la hermanita ha tenido un lugar especial en nuestro corazón. Yo en realidad
espero que sus padres me perdonan, pero pienso en ella como una hijita adoptada, ¿ok? Y yo oro por ella y la amo. Y mi Teresita y yo estábamos orando por ella hace 4 días, porque todavía oramos por ella. Mi Teresita y yo estábamos orando por ella. Y vine aquí y su hermana estaba aquí, estaba hablando con su hermanita. Y me dice, qué casualidad, porque este mismo día en nuestra casa nosotros allí agarramos todos los nombres de los misioneros y estábamos nosotros orando por ti. Amén. Gloria a Dios por la oración que hacemos. Y mira, allí seguimos adelante. Lucas 11:1, por favor. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Hermano, ¿puedes imaginar la escena? Ahí está Cristo en su lugar orando. Y él había llevado a los discípulos allí a orar con él. Y ahora él está orando y él está mirando. Y cuando termina de orar, uno de ellos se atreve a decir, Señor, ¿nos podrá enseñarnos a hacer esto? Y es interesante que esos discípulos, no hay récord bíblico que le preguntaron, Señor, enséñanos a predicar. Señor, enséñanos a hacer estos grandes milagros. Pero a ellos sí les interesaba, ¿nos podrá enseñar a orar? Porque ellos sabían de dónde venía su poder. Sabía de dónde venía su poder. A ver, ¿está la guitarra aquí? Mi hermano me trajo una guitarra. Sí, ¿esta? No, esta no. Es otra. Es la guitarra clásica, ¿ok? Sí, si no está, entonces la voy a dejar tocar después. Es la guitarra clásica con cuerdas de nylon, ¿ok? Pero está bien. ¿Sabes qué, hermanos? Hay que orar porque Cristo nos dio el ejemplo. Vamos al próximo y si me encuentran la guitarra, yo la voy a tocar al rato porque quiero cantarles. Alguien, por favor, voluntario, que lea Mateo 7:7. Mateo 7:7. ¿Quién será? Aquí, mi hermano. Mateo 7:8. Aquí atrás. Juan 16:24. No todos a la vez porque será uno. Ahí está. Ok, gracias, hermano. Santiago 4:2. Santiago, aquí mi hermano, gracias. Y hermano, usted le va a tocar el siguiente, pero yo lo voy a dejar ahí por razón del tiempo. Por favor, Mateo 7:7, si fuera tan amable. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Amén. Mateo 7:8. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Juan 16:24. Amén. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibéis, para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, ¿sabes qué? Yo creo que vale repetir el versículo 8. Mateo 7:8. Léamela otra vez, por favor. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Usted cree la Biblia? Amén. ¿Por qué no oras? Hermano, lea el texto otra vez, por favor. Porque todo aquel que pide, Ay, me recibe. encantan esas palabras, todo aquel. Porque me incluye. ¿Usted quiere saber lo que quiere decir todo aquel en el griego? Quiere decir que todo aquel, amén, léalo, hermano, amén. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Amén, hermano. Qué tremenda bendición. Tenemos que orar porque necesitamos lo que solo la oración nos puede proveer. Orando sin cesar, venceremos. Orando sin cesar, venceremos. Para poder vencer, necesitas el poder. Para poder vencer, necesitas el poder. Orando sin cesar, venceremos. ¿Conocen el coro? Los que lo conocen cantan conmigo. Orando sin cesar, venceremos. Orando sin cesar, venceremos. Para poder vencer, necesitas el poder. En el nombre del Señor, venceremos. Venceremos.
está contigo, vencerás, que es tu amigo fiel. Venceré, venceré, vencerás, vencerás, en el nombre del Señor venceré. ¿Sabes qué, hermanos? Santiago, el que tiene Santiago 4, versículo 2, te lo lea, por favor. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque pedís mal. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Juan 16, 24. ¿Quién me la tiene? Por favor. Juan 16, 24. ¿Alguien me lo tiene? Sí. Amén. En aquel día, perdón. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pedid y qué? Y recibid. Pedid y recibiréis. Hermanos, escuchen la voz de su ser. El hermano Rice contó esa historia no está en la Biblia. Entonces, por favor, ni lo buscas, porque no está. Yo creo que él inventó la historia. Él contó la historia de la viuda que murió y se fue a la gloria. Y ahí vio una bodega llena de cosas tan lindas, dos cosas tan lujosas. Y esa bodega llena de cosas así. Y preguntó la viuda, según lo que dijo el hermano Rice, ¿qué es esa bodega? Y dijo el ángel, ay, hermanita, estas son todas las cosas que Dios quería dar a sus hijos y nunca se lo pidieron. Ahora esa historia no está en la Biblia, él lo inventó, pero la verdad está en la Biblia. Yo voy a hacer una pregunta para usted. ¿Qué es lo que usted no tiene porque no se lo ha pedido? ¿Qué es lo que a usted le está haciendo falta porque usted nunca dobló rodilla? Nunca usted habló con su Padre Celestial para que se lo diera. A Dios le agrada que dependemos de Él. A Dios le agrada que dependemos de Él. Y necesitamos lo que solo la oración nos puede dar. ¿Quién aquí podrá confesar? Hermano, estoy enfrentando dificultades ahora mismo. Estoy enfrentando dificultades. Si esto es usted, podrá levantar la mano. Estoy enfrentando. Levántala bien alta. Todos los demás le va todo bien, ¿verdad? Hermano, aquí, hermano. Bueno, vamos a hacer una pregunta. ¿Cuánto aquí su corazón está palpitando? Levanta la mano. Se nos murieron ahí 5. Dice, ay, por favor. Ay, se me ha rápido la caminancia. No es nada malo de levantar la mano, hermano. ¿Sabes qué? ¿Cuántos aquí, hermano, que yo necesito un milagro de Dios? Estoy necesitado de que Dios mueva a mi favor. Amén. Así es mejor. La verdad que todos estamos enfrentando dificultades. Bienvenido a la vida. Amén. Un hermanito dice, hermano, un hijo del pastor, la vida del hijo del pastor es tan difícil. Yo digo, ay, sí, hijo, tienes razón, es difícil la vida del hijo del pastor. Oh, sí, me lo creo. Y yo le dije, también es difícil la vida de los hijos de los evangelistas. Oh, sí, me lo creo, dice. Ay, y también es difícil la vida de los hijos de los doctores. ¿En serio? Sí. Y es difícil la vida de los hijos de los ingenieros y de los arquitectos y de los carpinteros y de los... Es difícil la vida, costumbre de hijo. No hay persona aquí que no está necesitado de Dios. Y si usted no es necesitado de Dios, si usted no ve esa necesidad, usted es muy ciego. Amén. Con Él todo podemos, sin Él nada podemos. Y ahí nosotros tratando de enfrentar las dificultades de la vida sin Él. Necesitamos lo que solo la oración nos puede dar. Hermanos, voy a rápido por razón de tiempo. Bueno, mira, voy a nada más añadir algo aquí. ¿Se acuerda del profeta que decía que Dios prohíbe que dejaré de orar por ti? Hermanos, estaba su siervo el 2 de diciembre a 1900, yo creo que fue 70, yo había dicho 71, pero fue 70, 1970, en diciembre 2, estaba yo caminando a la casa de la familia en Colonia Miramonte, San Salvador, cuando vino un taxi corriendo de noche sin sus luces prendidas y me atropelló. En realidad, si no fuera por una serie de milagros, su siervo no estuviera aquí delante de usted.
porque un doctor llegó 2 minutos después que el taxi me golpeó. Y estaba yo en graves circunstancias, perdí tanto sangre que los médicos ni saben cómo es que yo sobreviví. Este brazo estaba completamente cortado, nada más colgaba por el puro cuello aquí arriba. Y mis dedos de mi pie izquierda besaban mi rodilla izquierda, estaba totalmente volteado así mi piernita. Y me abrió el coco, algunos dicen por eso soy loco, pero no tienen razón, hermano. Me abrió el coco ahí atrás. Hasta la fecha yo batallo a veces para retener y acordar ciertas cosas. La verdad es que fue una serie de milagros. Dios me salvó la vida. En la cama de hospital, allí estaba yo en cama de hospital por 4 meses. Y hermanos, yo no soy niño aquí delante de ustedes que no conozco el dolor. Desde aquel día hasta ahora no he tenido ni un solo día sin dolor. Yo vivo con dolor todos los días de mi vida. Y allí en mi cama del hospital fue cuando Dios me llamó para predicar. Yo estaba leyendo ahí el texto, ahí Salmo 118:7. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Yo sé que cada día que he tenido desde el diciembre 2, 1970 hasta ahora han sido días extras que yo no merecía. Y quiero usarlas como perlas preciosas para la causa de mi Cristo. Amén. La mera verdad es, hermanos, que regresé a los Estados Unidos al próximo año y estábamos en una iglesia allí en Danielsville, Georgia, la iglesia bautista Bluestone de Danielsville, Georgia, y yo conté mi testimonio y mi papá me pidió que contara mi testimonio, cómo es que Dios me había llamado, y luego le canté un himno en inglés, I will serve thee because I love thee. You have given life to me. Y así canté. Pero después del servicio, nunca voy a olvidar, me acercó una ancianita, cara arrugada, cabello blanco. Yo estoy segurísimo que ella está en la gloria ahorita. Pero ella vino y me dice, Danny, quería yo saber, ¿me podrás decir cuál día fue que te atropelló el taxi? Yo dije, el 2 de diciembre del año pasado. Yo así lo pensaba, decía. Y decía, ¿por qué? Dice, porque aquella noche no pudo dormir. Y cuando yo no puedo dormir, yo la tomo como señal de que Dios quiere que ore. Entonces yo saqué las tarjetas de presentación de los misioneros y empecé a orar. Y cuando llegué a la familia Garland, sentí una carga para ti, Danny, que yo pasé toda la noche, el día 2 de diciembre, orando por ti. Y yo ni sabía el porqué hasta que usted nos contó la historia. Hermano, ¿sabes qué? Tenemos que orar porque Dios lo ha mandado. Tenemos que orar porque Cristo nos dio el ejemplo. Tenemos que orar porque necesitamos lo que la oración provee. Pero escúchame, tenemos que orar porque otros necesitan lo que nuestras oraciones podrán proveernos. Amén. Amén. ¿Cuántos aquí tienen hijos? ¿Han pensado usted? ¿Cuántos tienen hijos no casados? Ajá. Amén. ¿Ha pensado usted? No me importa, puede ser que son bebés, 2, 3 meses de edad. Puede ser que tienen 3, 4, 5 años de edad. Es posible que el futuro cónyuge de su hijo ya está vivo. ¿Ah? Y le voy a hacer una pregunta. ¿Ora usted por él? ¿Ora usted por ella? Podrán estar tomando decisiones que podrán afectar muy negativamente a tu hijita en el futuro. Ese niño que va a ser el esposo de ella podrá estar siendo tentado a meterse en pornografía, contaminar su mente con esa suciedad. ¿Ora usted por el futuro esposo marido de su hijita? Yo le voy a decir algo. Yo estoy recibiendo beneficio. Mis hijos están recibiendo beneficio de oraciones de personas que ya no están en la tierra. Yo sé que en gran parte de mi ministerio es que Dr. John R. Rice oraba por mí todos los días mientras que vivía. Por nombre, él oraba por mí todos los días. Yo sé que mucho de lo que Dios está haciendo en mi vida, yo no lo merezco. Son por las oraciones de este hombre piadoso en años pasados. Y él ha estado en la gloria ya más que 20 años. Pero yo le voy a decir algo. Otros necesitan lo que sus oraciones puedan proveer. Me acuerdo, estaba allí en la conferencia con el hermano Salazar. Yo creo que el hermano Baba allí estaba. Era la noche que honrábamos al hermano Gil Torres y su esposa, ahí en la conferencia, mientras que ella todavía vivía. Porque muchos saben, el hermano Gil perdió a su esposa a cáncer. ¿Okay? Y
Gloria a Dios que Dios le ha provisto. Ay, qué bendición que Dios ha provisto una segunda esposa para él, igual que Dios proveyó una segunda esposa para mi papi, después que mi mamá murió. Pero me acuerdo aquella noche yo recibí las noticias, hermano Bob, de un socio nuestro, una colega nuestra, que tuvo que dejar el ministerio por adulterio. Yo estaba ahí con corazón quebrantado porque le amo, había predicado con él, había servido con él. Y el adulterio es una manera que Dios remueve un siervo del ministerio. Cuando Dios se enoja, se enfada con un siervo de Dios, le quita la barrera de protección y el diablo entra y vuelve a poner como un gato, con un ratoncito. Yo estaba ahí sentado y el hermano Dennis Coro se paró y empezó a predicar de la oración y me cayó una convicción tan fuerte por no haber orado por mi amigo más. Tuve que ir al altar, me acuerdo las lágrimas que derramé por no haber orado por él más. El hermano Dennis Cole nos contó la historia del soldado ahí en la guerra de Irak y dice que cayeron en una emboscada, un soldado norteamericano, y que el enemigo los tenía atrapados y se refugiaron en un arroyo. Pero el capitán vio que había un punto ahí que si el enemigo lo lograra, podrían hasta matarlos en el arroyo. Y dijo el sargento, mira muchachos, si no protegemos este punto, si el enemigo logra este punto, aquí morimos todos. Dice, necesito un voluntario para ir y arriesgarse la vida y asegurar ese punto para que podamos sobrevivir. Y él dijo, tú vaya, y se fue. Y tomó 3 pasos, salió del arroyo y ¡pum! El enemigo lo mató y quedó ahí muerto. Dijo el capitán, mira, si no fuera tan importante, ni insistiera, pero tengo que enviar a otro, vaya tú. Y se fue otro y también lo mataron. Y el sargento dijo, mira, nos van a matar uno por uno. Yo ya no tengo corazón de estar enviando a socios para que mueran. Necesito a alguien que sea voluntario. Y un joven dijo, si me esperas 3 minutos, yo lo hago, capitán. Deme 3 minutos y yo lo hago. Y luego entonces dijo, pues sí. Miró su reloj, pasaron los 3 minutos y el joven, sin que le diera otro orden, se levantó, corrió, consiguió el punto y fueron salvos. Después de la batalla, el sargento quería recomendar al joven para que le premiaran por su valor, por arriesgar su vida. Y él fue y empezó a hablar con el joven y dijo, tengo una pregunta, ¿por qué querías tú esperar 3 minutos? Y dijo el joven, es que mi mamá se despierta a las 6 de la mañana en Kansas. Y lo primero que ella hace es que ella dobla sus rodillas y ora por mí. Y yo no quería levantarme, arriesgarme en la vida hasta que mami estuviera orando allá en Kansas. ¿Se acuerda de Esther? Cuando dijo Mordecai, arriésgate la vida por la causa de tu pueblo. Y ella dijo, lo voy a hacer, pero tú haga eso para mí. Dice, congregue todos los judíos ahí presentes y ora por mí. Amén. Los misioneros están saliendo. Yo espero que reciben mucho más que 5 minutos de oración a la semana. Estos son de los nuestros. Son comprobados aquí, son mayores. Ayer tuve el privilegio a mediodía estar, fuimos a agarrar tacos con varios jóvenes y estaba el hermano Pablo y me quedé muy impresionado. Y anoche, ay, qué bendición que tuvimos ahí comiendo con el hermano Omar y con su familia. Qué tremenda bendición. ¿Sabes qué? Ellos merecen nuestras oraciones. Otros necesitan lo que nuestras oraciones les pueden proveer. Y bueno, el tiempo se me está volando rápidamente. Vamos a ir tenemos que orar porque el orar demuestra nuestra dependencia de Dios. Yo voy a leer un texto. Dice Cristo, yo soy la vid y nosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Tengo que advertirles y decirles lo que quiere decir esa palabra nada en el griego. Nada. Pero ¿cómo es que intentamos hacerlo sin él? Mira, la oración, el no orar es la soberbia más grande, porque no orar es decir, no te preocupes Dios, yo puedo sin ti.
Me acuerdo de aquella historia que he contado en años pasados aquí en la iglesia, pero del que salió a cazar venado con su hijo. Y estaban ahí en el bosque y se les presentó un oso grizzly. Y no sabían cómo escapar. Entonces decía el hijo, ¿qué hacemos, papi? Y dijo, papi, no hay dónde huir, mejor vamos a orar. Y oraron y el oso cambió dirección y se fue. Bueno, aquella noche en la cabaña entraron y se metió un zancudo, un mosquito. Y papá dijo, antes de acostarnos vamos a prender la linterna, vamos a matar este insecto para que no nos pica. Y fueron 3 horas buscando el insecto y no lo hallaron. Estaban buscando por aquí y lo vieron para allá. Y después de 3 horas de estarlo buscando, el hijo avergonzó a su papi porque dijo el niño, papi, tengo mejor idea, mejor oramos, dice. Muchos no oran hasta que vienen los osos. ¿Sabes qué? Dice la Biblia, el justo vivirá por, no es mandamiento, es declaración. Usted eres salvo, vas a vivir por fe o quererlo o no. Y si usted no aprende a confiar en Dios y orar por los zancudos, Dios te va a llenar la vida con osos. Amén. Y muchos de ustedes están con la vida llena de osos porque no oran. Y solo así oran, solo cuando están desesperados. Para usted la oración es el último recurso. Después de haber intentado todo lo demás, y si no funciona, entonces voy a orar. Y debe ser nuestro primero. Amén. Demuestra nuestra dependencia de Dios. Y una cosa más y termino. Tenemos que orar porque nuestra oración agrada a Dios. Ay, hermanos, usted no sabe cuánto es que a Dios le gusta cuando usted le esté hablando. Dios creó al hombre para compañerismo, para comunión con el hombre. Y este compañerismo, este dulce comunión fue interrumpido por el pecado. Y a él le importó tanto el reconciliarse, restaurar la relación, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y usted recibió a Cristo. Dice la Biblia, más a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos lo han recibido? Levanten. Amén. Usted ya lo ha recibido. Amén. ¿Sabes qué? Usted es hijo de Dios. Si usted no lo ha recibido, pues recíbelo. Es gratis. No estoy hablando de religión, estoy hablando de una relación. ¿Okay? Y yo lo he recibido, yo soy hijo de Dios. Ustedes que lo han recibido son hijos de Dios. Bienvenidos a la familia. Fíjate, somos hermanos. Usted tiene un hermano bolillo. Aquí estoy. Amén. Aprovechen, habla con tu papi. Tienes derechos que no cada cual tiene. Dios siempre le ha oído a usted, pero después que usted recibe al hijo, Dios le escucha como un hijo, como una hija. Amén. Y si los hijos del vecino me piden de comer, quizás les doy, quizás no. Pero cuando los míos me dicen, papi, tengo hambre, otro asunto, porque son míos. Amén. Aprovechen. Si pecas, cuando mis hijos pecan, sigan siendo hijos. No dejan de ser hijos, nacieron Garvey y son Garvey. No, si mis hijos pecan, pero algo entra entre nosotros y entre sus servos y ellos tienen que venir y pedirme perdón para restaurar la relación, la comunión. ¿Has pecado? Ok, bienvenido al club, levántate. Confiesa ese pecado, vaya. Él ha dicho que si confesamos, y no vaya un hombre, no permite que un hombre entre usted y su Dios, vaya directamente con Dios. Amén. Él quiere una relación íntima y personal contigo. Vaya con él y confiésalo. No diga lo que dicen los gringos. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Ellos te pisan el dedo, te dicen I'm sorry y luego te lo pisan otra vez. No, eso no es confesión. Confesión de pecados, ir y admitir. Literalmente la palabra quiere decir estar de acuerdo con Dios acerca del pecado, estar de acuerdo con Él. Usted vaya y confiesa su pecado y sale limpio. La última razón que tenemos que orar es porque a Dios le agrada. En Apocalipsis habla de la oración de los santos como un incienso, un olor fragante que le llega ahí al trono. Y muchas veces cristianos tenemos una muy mala idea de quién es Dios. Y pensamos, Dios está en su santo templo, en su santuario, y vamos entrando y llegamos ahí a la presencia de Dios y sentimos que estamos entrando en un lugar de dignidad, de nobleza. Oh Señor, entramos ahí con temor, con temblor. No, esto no es lo que Dios quiere de usted.
Él ha dicho que quiero que me digas Abba. Y esa palabra Abba es una palabra tan tierna. Cuando tradujeron la Biblia al castellano, buscaron en todo el idioma nuestro y no encontraron ni una palabra que representara la ternura de esa palabra Abba. Entonces ellos nada más dijeron, vamos a inventar una nueva palabra, y pusieron la palabra Abba. Antes de que escribieron la Biblia, tradujeron la Biblia, esa palabra Abba no existía en el español. Y luego, 9 años después, cuando los de habla inglés fueron a traducir la Biblia, llegaron con el mismo problema, porque en el inglés no encontraron una palabra que representaba la ternura de esa palabra. Entonces, ¿sabes qué? Ellos vieron lo que hicimos nosotros en español, hicieron lo mismo, y pusieron la palabra Abba en la Biblia de habla inglés. Pero para que usted capte la idea de qué es esa palabra Abba, piensa en una niñita que su papi ha estado fuera por tiempo, quizás ha estado en la guerra, quizás un largo viaje de negocio, pero por algo no ha estado su papi. Y ella está allí jugando con sus juguetes, una niñita de 3, 4 años de edad, 5, 6 años, una niñita así tierna. Y ella eleva su rostro y ve a su papi regresando de la guerra. ¿Puede usted imaginar cómo se ilumina el rostro de la niñita? Cuando ella se entera, papi ha regresado, y ella abandona todos sus juguetes y ella va corriendo, extendiendo sus bracitos para acariciarlo, para abrazarlo y para besarlo. Y dice ella mientras que corre, ¡papi! ¡Papi! Y cuando yo digo la palabra papi en ese contexto, es lo más cerca que puedo llegar a que usted entiende lo que quiere decir la palabra Abba. Amén. Dios quiere que vienes, hermanita, usted que no se puede desahogar con nadie, que viene, que se siente en su pierna y que se desahoga con él como a su papi. No es entrar a la presencia de un gran rey, es entrar a la presencia de su papi. Amén. Y su papi está queriendo oír de ti. A él le agrada que usted le habla. Tenemos que orar, Dios lo ha mandado, tenemos que orar, Cristo nos dio el ejemplo, tenemos que orar, necesitamos lo que la oración provee. Tenemos que orar, otros necesitan lo que la oración provee. Tenemos que orar, porque esta oración demuestra nuestra dependencia en Él. Y tenemos que orar, por último, porque nuestra orar agrada a nuestro Padre. Padre, gracias por permitirnos este día. Yo te ruego, Señor, que tú aplicas el mensaje. Allí donde está usted sentado, no vamos a pasar al altar, pero tengo una preguntita. ¿Cuántos dirán, hermano Garly, Dios me ha hablado a mí? ¿Podrá usted levantar la mano mirando, wow, tantas manos, wow, una gran mayoría, Dios me ha hablado a mí? Le voy a poner un reto. Ahí donde está usted sentado, haga una cita con su papi. Dile a él dónde y cuándo vas a reunir con él para hablar. Ahora mismo, haga una cita, dile, hoy a las 3 de la tarde. Usted sabe ya cuál será el horario suyo. Haga una cita con su papi. Dice, ahí, papi, voy a venir a hablarte, voy a venir a platicarte, voy a ir a tal lugar y voy a hablarte. Tu papi está queriendo oír de ti. Ahora mismo, haga una cita para hablar con tu papi hoy. Él está queriendo. Oh, necesitamos lo que la oración provee. Oh, que Dios nos perdone las veces que sentamos en el tractor con la carga todavía sobre nuestros hombros. Me da mucho gusto ver tantas lágrimas aquí en ojos de cristianos que Dios les ha tocado el corazón hoy. Y yo le ruego que usted haga su cita con su Dios, con su papi, y que hoy tú vayas con él, desahógate con él, deja tu carga ahí en el trailer, no sigas cargando. Él está queriendo ayudarte a ti, él está queriendo, y él ha prometido que si le hablamos a él, que a todo aquel que pide, recibe. Hay que pedir, mis hermanos, que Dios les bendiga. Hacer una oración. Señor, gracias te damos por cómo has hablado en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva. Bendice las decisiones de cada uno de los que estamos aquí. Y te pido, Señor, que sigas obrando el resto del servicio. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Quisiera dar